Yo soy Guillermo García Contreras, director de la Cátedra Gómez Moreno para la investigación en Medina Elvira y la puesta en valor y difusión del yacimiento. Soy profesor de la Universidad de Granada. Y en primer lugar quiero agradecer una vez más a Manuel y a todo el museo que hagan posible que una serie de actividades que nosotros habíamos programado por nuestra cuenta y que de seguro iban a tener mucha menos audiencia y menos aceptación de lo que están teniendo, pues quedarse integradas dentro de los ciclos de actividades de los martes de Castril. Creo que ha sido todo un acierto. Y esta es la segunda de las charlas que hacemos dentro de la cátedra. La idea, parte de la propuesta que hacemos desde la cátedra, es la de difundir el conocimiento que hasta ahora tenemos sobre el yacimiento. No solamente investigar, que justo estaba comentando antes que el permiso nos llegó el jueves de la semana pasada y el lunes de la semana que viene volveremos a empezar una nueva campaña de excavación en el yacimiento. Pero como digo, parte de las funciones de la cátedra están en dar a conocer una serie de investigaciones que se han haciendo en el yacimiento desde hace muchos años, al menos desde 2001, por parte de nuestro grupo de investigación, que son Historia y Arqueología, que dirigía el profesor Antonio Malpica hasta su jubilación hace justo ahora un año, y que han puesto de relieve la importancia del yacimiento de Medina Elvira. En torno a ese yacimiento somos muchos los investigadores que nos hemos formado, que empezamos siendo casi unos críos barbilampiños y nos hemos convertido en profesionales gracias a la actividad, a la investigación y a la formación que hemos tenido en ese yacimiento. El caso de María es un poco particular, ahora la presentaré, porque ella ya vino formada, ahora os comentaré. Pero básicamente la idea de la propuesta que hacemos con estas conferencias que están relacionadas o que giran en torno al yacimiento de Medina Elvira dentro de estas actividades de los martes de Castril, como digo, es dar a conocer investigaciones particulares, puntuales, independientes, que se han hecho siempre dentro, al calor de estos proyectos que hemos desarrollado. Ya tuvimos una sobre el consumo de animales, sobre la fauna, sobre la arqueología, que fue a finales de junio, si no recuerdo mal. Y en lo sucesivo, en los próximos meses, tendremos otras pues, que van a tratar pues, temas de cerámica, temas de fuentes escritas y otra serie de cuestiones sobre el uso de la piedra de Sierra Elvira, etcétera, etcétera. En el caso de hoy tenemos a María González Castañón con nosotros. Ella es licenciada y doctora por la Universidad de León, hizo una tesis doctoral sobre estudios de metales de allí, de una serie de yacimientos de León, de cronologías diferentes, de conceptos sociales pues, cristianos, feudales, algo diferente. Había estado ya en Granada, porque había cursado aquí los cursos de doctorado, si no recuerdo mal, y el caso es que Antonio Malpica, con muy buen ojo, al poco de que ella se doctorase, pues la fichó y la hemos tenido pues, 8 o 9 años por aquí por Granada, investigando, colaborando con nosotros, investigando y llevando a cabo todo lo que ha sido el estudio de los metales de todas esas campañas de excavación que tuvimos aproximadamente entre 2005 hasta 2011. En todas las campañas de excavación pues ella estuvo al frente del estudio de los metales, a menos de otra serie de actividades que le fueron cayendo. También comentábamos antes que en gran medida ella es culpable también del buen éxito y del buen hacer que tuvo la exposición del milenio de la fundación del abandono de Medina Elvira, la fundación de Granada, que hubo en el Parque de la Ciencia en el año 2013. Después, bueno, su actividad profesional le ha llevado a hacer oposiciones, ha trabajado dentro de la Delegación de Cultura aquí en Andalucía, en la provincia de Cádiz, si no recuerdo mal, y actualmente es técnico en el Museo de América, una cosa que no tiene nada que ver con lo que ella quisiera hacer y con lo que ella viene a presentar, pero bueno, trabajo es trabajo. Sí, es lo que da de comer. El tema de los metales de Medina Elvira, que es lo que nos viene a hablar, se integra dentro de una línea, creo que en los últimos años bastante fecunda, pero muy poco abordada, como el estudio de los metales en época medieval, a diferencia de otros contextos cronológicos, en la época de la Edad de Hierro, ¿no? La época de protohistórica o la época romana. La verdad es que el estudio de los metales en contextos medievales se caracteriza por la escasez de estudios, por la escasez de especialistas, por la ausencia de perspectivas diferentes a lo que es el hallazgo casual o el hallazgo espectacular o el encuentro de una espada o una campana o un elemento, digamos, votivo o deslumbrante. Dentro de los pocos especialistas que tenemos en la península ibérica dedicados al estudio de los metales, María destaca precisamente por esa perspectiva más social, más de base, más de usos cotidianos, más de perspectiva, digamos, de clase, si me permitía un poco el guiño político, con el que aborda las investigaciones sobre el metal. Y un poco esta es la dinámica que nos va a presentar, un poco los estudios, lo que ha hecho, lo que ha publicado, lo que ha hecho hasta ahora y lo que está por hacer en el caso del autoensayo de metal en el libro.
Sin más, yo me voy a sentar allí para poder atender, agradecer a María que esté hoy con nosotros, que además ha hecho un esfuerzo de venir desde Madrid para esta charla, agradecer además a Manuel Ramos y a todo el personal del museo que haga posible este ciclo de conferencias y a todos los asistentes, porque sois muchos, eso nos da alegría. Así que gracias por estar esta tarde y gracias María. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias primero a la Universidad y a Guillermo por invitarme, al museo y a Manuel por ofrecernos este espacio y a vosotros por estar esta tarde aquí para escucharme. Como bien dice Guillermo, yo vengo a hablar pues, de lo que nos cuentan los objetos de metal desde una perspectiva más desde la vida cotidiana. No quiere decir que no me gusten las espadas y los tesoros, pero me interesan más los objetos de la gente común, del día a día. También por eso me parece importante, os he puesto aquí en la portada esta frase de un arqueólogo francés, Jacques Santreau, que dice que hay que aprender a hacer hablar a los objetos con humildad y capacidad de escucha e intentar comprenderlos y que nos cuenten todo lo que saben, que nos hablen de la gente que los utilizó, de su cultura, de cómo los utilizaron, de cómo era la tecnología, el comercio, etc. Para eso, pues bueno, siempre hay que plantear muchas hipótesis, a veces pensamos que una cosa es una pieza determinada, luego de repente aparece en otro sitio una pieza con más contexto que nos da otro punto de vista y bueno, pues hay que aprender a cambiar la perspectiva, que es pues, lo que pasa con muchas piezas de metal, pues yo que sé, por ejemplo, con los templenes de los telares, que hasta los estudios de Manuel Retuerce o de las portuguesas Salete da Ponte y Adilia Larsao, pues no se identificaban. Gómez Moreno pensó que el templén era un tenedor y otros investigadores pensaban que era una pieza para marcar superficies blandas, la cerámica, etcétera. Y de repente pues aparecen en contextos etnográficos esas piezas y son exactamente iguales a las que se utilizaban hace 1000 años. El problema del metal en la Edad Media, es cierto que en los últimos años, también como dice Guillermo, empiezan a aparecer más estudios. La Edad Media, pues ya sabéis que la arqueología medieval siempre ha sido un poco la hermana pobre del resto de arqueologías, pero bueno, ya creo que hemos superado ese punto. Y bueno, pues cada vez van surgiendo más estudios en este ámbito. Además, en los últimos años están apareciendo pues, conjuntos espectaculares como los de Calatrava, el Castillo de la Estrella, los arrabales de la Ronda Oeste de Córdoba o Medinalbalá, en Cáceres. Así que bueno, creo que vamos por el buen camino. Los metales tienen muchos problemas a la hora de empezar a trabajar con ellos. Uno de ellos, de base, que todos conocemos, es la dificultad de conservación que tienen. El porcentaje de objetos de metal que nos llegan a día de hoy tiene absolutamente nada que ver con el porcentaje de objetos que se consumió en su día. Además, también tenemos que tener en cuenta que, de hecho, muchos investigadores consideran que la Edad Media en realidad es la auténtica Edad del Hierro por el volumen de uso de ese material. Pero claro, tenemos pues algunos problemas. Claro, el mineral, cuando está en su estado natural, es estable. En cuanto lo convertimos en metal y luego en un objeto útil, se vuelve inestable porque siempre está tratando de volver a su estado natural mineral. Cuando el objeto arqueológico queda enterrado, pues se acelera el proceso de corrosión y pueden pasar varias cosas. Una es que desaparezca, se remineralice por completo y desaparezca y nos encontremos pues, manchas de distintos colores en una excavación. Otra es que se remineralice tanto que se deforme completamente y sea prácticamente imposible saber qué es aquello. Y lo más habitual es que se remineralice de forma parcial y pues nos encontremos con piezas como estas tijeras que os traigo aquí del Castro de los Judíos de León, que es uno de los yacimientos de mi tesis, y que bueno, pues lo que les ha pasado es que se han ido rompiendo por las exfoliaciones de las capas del metal. Cuando sacamos el metal, lo desenterramos,
el metal se había más o menos estabilizado bajo tierra y ahora de nuevo se acelera el proceso de corrosión. Como se seca muy rápidamente, pierde toda la humedad, suda y se forman los cloruros, que son unas pequeñas bolitas en superficie como cristalitos que pueden provocar por la presión que el metal se rompa. Y ya el colmo es, si no lo almacenamos bien, pues nos podemos encontrar cosas como estas últimas tijeras, que no son las mismas que las anteriores, afortunadamente, pero son también unas tijeras medievales, no voy a decir de dónde, pero estaban almacenadas pues, en una caja de cartón, en un almacén que no reunía las condiciones adecuadas y con capas de polvo en la estantería que se podía hacer una estratigrafía propia en ellas. Las tijeras estaban así, regulín, regulán, pero cuando las tocabas prácticamente se deshacían. Otra cuestión por la que no nos encontramos tantos objetos de metal, a pesar de que se utilizaban mucho, es por la larga vida útil de las piezas. Se transmiten en herencia por cuestiones económicas, cuestiones sentimentales, esto se puede ver muy bien en la documentación medieval. Se reparaban frecuentemente, os he traído aquí varios ejemplos de piezas reparadas, sobre todo las reparaciones se documentan en herramientas agrícolas de diferentes épocas o en recipientes. Por ejemplo, el caso de este mango de Castroventosa es muy curioso porque el mango en sí, que es muy bonito, es una pieza que es 400 años más antigua que el contexto en el que se encontró, que estaba reutilizada en otro recipiente de otro tipo. Y luego también el metal se recicla para fabricar otros objetos. De hecho, el tema del porcentaje de reciclado del metal es un ámbito sobre el que trabajan algunos investigadores desde hace años, especialmente para la Edad del Bronce y para la época romana. Una dificultad añadida es que no suelen aportar cronologías, con excepciones. Pero bueno, para compararlo un poco, uy, mira, de la Alhambra ha desaparecido con el paso al PDF. La cerámica varía mucho, porque la cerámica pues, también está sometida a otras motivaciones como la moda, la mentalidad. Los objetos, en cambio, muchas veces, también con excepciones, son eminentemente funcionales. Si una herramienta ofrece buenos rendimientos y tiene muchas aplicaciones funcionales, pues no necesita cambiar ni evolucionar. Por eso nos encontramos azadas prácticamente iguales desde el mundo ibérico y romano pues hasta la actualidad, con estas piezas que estaban a la venta en esta página de internet. Ya para entrar en materia, pues en Medina Elvira, como todos sabréis, nos encontramos con dos grupos de materiales distintos. Por una parte están las piezas que pertenecen a las exploraciones de Manuel Gómez Moreno a finales del siglo XIX, un poco cuando se redescubre, por decirlo de alguna manera, la ciudad. Son piezas, en general, bastante más llamativas, bastante más espectaculares, pero con el problema de que no tienen prácticamente contexto. En cambio, las campañas de excavación que vino llevando a cabo Antonio Malpica hasta 2019, desde el 2001, pues nos encontramos con piezas quizás más modestas, pero con la ventaja de que sí que están contextualizadas. A partir de ahora, pues os voy a hablar un poco, primero, situar un poco qué tipo de piezas aparecieron en cada zona del yacimiento por campañas. Y luego, en la segunda parte de la charla, pues vamos a hablar un poco de los materiales por grupos funcionales, poniéndolos en contexto con otras piezas de otros yacimientos y también con piezas más recientes, que muchas veces, pues como os he dicho, son prácticamente iguales y nos dan muchas pistas. En el año 2001 se excavó en la cima del Cerro del Sombrerete. La intervención vino motivada por la actividad de furtivos y se documentó una parte de la muralla de la Alcazaba y una gran vivienda que, por la calidad del edificio y del ajuar recuperado, se ha considerado que podría ser la residencia, y también por la situación, la posición en la que está, de la autoridad pública de la ciudad. La cronología de los materiales pues, los fechaba en torno a los siglos IX-X. Hasta ahora es la campaña que más volumen de elementos metálicos ha permitido recuperar.
Si bien es cierto que hay un gran porcentaje, bueno, como siempre, de materiales de carpintería y construcción y también un gran porcentaje de materiales indeterminados. En este caso, muchos de los materiales procedían de la caída de material por la ladera del Sombrerete, entonces estaban en un estado de conservación que seguramente, de hecho, había muchos más proyectiles que estos 4 de la fotografía, que casi ni se ve que sean proyectiles porque están los pobres en un estado bastante deficiente. Estoy segura de que había más entre todos esos materiales indeterminados, pero el estado en el que están pues tampoco me permite asegurarlo. Es la única zona, salvo un proyectil aislado mucho mejor conservado en el área 3000, que nos ha dado hasta ahora proyectiles de tiro probablemente vinculados con arcos, que bien pueden ser para la caza o para la guerra. Luego nos encontramos también con un candado del tipo candado de barril, que son bastante más comunes de lo que se pueda pensar, lo que pasa que muchas veces no están bien identificados y también aparecen muy fragmentados en las excavaciones. En este caso, además, pues al principio yo veía el tubo, pero bueno, tampoco me decía mucho más, hasta que de repente, pues haciendo una limpieza superficial de la pieza, pues me encontré con el orificio de la llave, que veis ahí, esa abertura rectangular. Luego, cuando hablemos de estas piezas, pues ya os explico un poco cómo funcionan. También apareció un dedal, uno de los 3 que tenemos hasta ahora en las excavaciones. No es un dedal de talabartero, porque no tiene la envergadura de uno de esos dedales, pero tampoco es un dedal corriente de costura, porque es de mejor calidad. Por el contexto en el que está, yo creo que sería un dedal de uso doméstico, pero de bastante más calidad que otras piezas más comunes que podía tener cualquiera en casa. Luego, estas piezas de uso cosmético, que se suelen llamar sondas, la mayoría de las veces aparecen siempre identificadas como sondas quirúrgicas o medicinales, pero realmente en los últimos años están apareciendo tanto en contextos domésticos que, si no están rodeadas de otro tipo de material o contexto que nos indique que son verdaderamente médicas o quirúrgicas, yo creo que no se puede decir así a la ligera que lo sean. En el mismo Cerro del Sombrerete, en el año 2005, se excavaron varias zonas. En el área 3000 y en el área 4000 se excavaron algunas viviendas y espacios públicos con una cronología similar a la anterior. Aquí apareció el otro proyectil, que estaba mucho mejor conservado que los anteriores. Aparecieron también varios tipos de punzones, que son materiales que son muy comunes en excavaciones de todas las épocas y lugares. Algunas alfileres, y luego pues mucho material también de carpintería. Aquí estoy contabilizando solamente piezas que aparecen en niveles medievales o que, aunque no aparezcan en un nivel propiamente medieval, las podamos identificar como tal. Y no incluyo las monedas porque pertenecen a un ámbito de estudio distinto. En el área 5000, en la base del cerro, fuera de la muralla, se documentaron algunos espacios de taller. De hecho, se documentó una zona de taller de vidrio, se analizaron algunas de estas escorias que aparecían allí, efectivamente son escorias de residuos de producción de vidrio. Y se piensa que quizás podría haber también alguna zona de trabajo de cuero, porque apareció también este dedal, que es para mí una pieza fantástica, me parece un dedal precioso. Y este sí que es un dedal de talabartero, que pueden tener o bien esta forma de cápsula o bien esa forma puntiaguda que seguramente conoceréis. Después hablaremos también de ellos. Y luego pues algo de material de carpintería y también esta otra pieza que es un posible uso de textil. Finalmente, en la última zona que se excavó ese año, se documentó una parte de la muralla y la puerta del recinto, flanqueada por 2 torres. Aquí aparecía muy poco material metálico, alguna herramienta como esa posible lezna o barrena. Este clavo tan peculiar, que se conocen como clavos de cuarto creciente y que luego vamos a ver que aparecen en varios yacimientos islámicos, en Medina Elvira hay más de uno, en distintas campañas.
Y después esta punta de flecha, que estaba en un nivel medieval, pero es una punta de flecha de la Edad del Bronce, como dato curioso. En el año 2006 se intervino en el Pago de los Tejoletes y aquí se documentaron varias estructuras habitacionales y parte de una calle, que se correspondía con un área artesanal y comercial extensa al pie de la Alcazaba, ya con una cronología un poquito más tardía, de los siglos X-XI. Y en esta zona se identificaron pues, materiales, lo mismo, punzones, el otro dedal, que este sí que es un dedal bastante más corriente de costura, de mucha menor envergadura, y algunas piezas que sí que están más vinculadas con el comercio, como por ejemplo la pesa de hierro, el ponderal de medio dinar, que luego hablaremos de ellos, y estas piecitas que aparecen, estos cilindros que aparecen a veces, aparecen en casi todo el yacimiento, en pequeños grupos normalmente, y que yo creo que son, por comparación con otras piezas, cospeles para acuñar moneda. Pero bueno, al final vamos a verlos. En el año 2007 se intervino en el secano de la mezquita, que es la zona de la Madina donde podría ubicarse la mezquita Aljama, y se identificó una zona de viviendas de cierta importancia por el tamaño de los edificios, por los materiales constructivos y por la cerámica, y con cierto nivel de trama urbana. La cronología también es de los siglos X-XI. Aquí no había muchos materiales. En la fase de viviendas se identificaron pues, algunos herrajes de mobiliario, de puertas. Estos fragmentos de una posible herramienta agrícola estaban en una zona de cultivo, quizá una reja de arado, pero estaba muy mal estado y cuando se sacó pues, se partió en varios trozos. Y algunas escorias metalúrgicas. Aparecen en varias campañas, pero tampoco podemos decir que procedan de una zona de trabajo de metal porque no se han documentado grandes escoriales. Sí que es cierto que es común la presencia de este tipo de materiales reutilizados en los muros como aglutinante en superficies demasiado arenosas, o en Italia también se documenta en los suelos de espacios de taller porque contribuyen a que el suelo drene mejor, a que no crezca la vegetación y a crear un ambiente aislante. Luego Antonio Malpica también hablaba de usos decorativos, que los podemos ver de hecho en construcciones hasta fechas relativamente recientes, y en la fase más antigua de la excavación en esta zona, la fase de los dos enterramientos islámicos, que fueron fechados por carbono 14 entre fines del siglo X y principios del X, aquí no había, fines del 9 y principios del X, no había casi material, y la pieza quizás más relevante pues, es este fragmento de un dedal en posible proceso de elaboración. Este fragmento estaba en el nivel que fue cortado para excavar la fosa del enterramiento adulto. La campaña del año 2009 intervino en dos zonas distintas, una en el Cortijo de las Monjas y otra al pie del Cerro del Almirez, y es la segunda campaña hasta ahora en volumen de elementos metálicos medievales. La zona al pie del Cerro del Almirez es una zona con menos densidad de población, se documentaron espacios no construidos, estructuras más escasas, y aquí se excavó un pozo colmatado de materiales con una cronología para el relleno más antiguo del siglo IX, principios del X, y para el resto de vertidos de finales del X y principios del XI, que probablemente procedan de la gran vivienda que se excavó al sur del pozo. Aquí pues, se identificaron, además de materiales de construcción, pues, un cuchillo, una pequeña asita para alguna pequeña pieza de mobiliario, una fusayola, algún punzón del tipo doble punzón, cáncamos y esta pieza con el orificio que quizás sea un fragmento de una despabiladera de candil. En el Cortijo de las Monjas, que es otra de las zonas en las que intervino Gómez Moreno en su día, se identificaron dos grandes etapas de ocupación. La más antigua la forman dos muros y el relleno de dos pozos, con una cronología de fines del IX, principios del X, y aquí aparecían materiales
pues como ganchos. Los ganchos son elementos que también suelen aparecer en todo tipo de excavaciones en contextos domésticos, porque son elementos muy polivalentes que sirven para muchas cosas, tanto para suspender recipientes encima del fuego, a veces los encontramos incluso entre restos de hogares, o insertos en el techo de la casa o en una pared para colgar pues todo tipo de objetos o de alimentos de ellos. También varios alfileres, más piezas de estas de tipo cospel y una abrazadera de herramienta que yo las he visto fundamentalmente formando parte del refuerzo de algunas piezas medievales agrícolas, pues de hoces, podaderas, para reforzar la zona de unión entre el mango y la hoja de la herramienta. En la fase más reciente se identificó una necrópolis cercada con varias fases, con una cronología de los siglos X-XI, y aquí aparecieron también diversos materiales, entre ellos pues, una laña de reparar cerámica, todavía con el fragmento de cerámica, un cuchillo, quizás más por tipología más cercano a un arma que a un cuchillo doméstico, algunos herrajes, una despabiladera de candil completa, alfileres, más cospeles y un broche de hebilla y otra hebilla de gran tamaño, entre las piezas así más destacadas. Y finalmente, en el sondeo 3200 se identificó una vivienda, una canalización que conducía a un pozo ciego posterior a la construcción de la vivienda y un empedrado que podría estar relacionado con el acceso a la necrópolis. Aquí apenas había materiales y lo más destacable quizás es esta pequeña pinza de hierro, que no tiene nada que ver con una de las típicas pinzas de aleaciones de cobre de uso cosmético, sino que por paralelos con algunas piezas del siglo XIX podría ser más bien para retirar pequeñas brasas del fuego. Y ya las últimas campañas de excavación, aquí solamente he contabilizado las piezas que se han identificado dentro de lo que es el gran edificio que se excavó en el Cortijo de los Cigarrones, en el barrio sur de la Madina. Es un edificio de grandes dimensiones que destaca también por los materiales constructivos y por los ajuares que se han recuperado, tanto la cerámica como el vidrio e incluso algunas piezas también de metal. Se edificó sobre estructuras previas de carácter agrícola en las que aparecieron algunos materiales también, pero muy poquitos, y en este caso no los he considerado. El mayor volumen de materiales sin duda se corresponde con las fases de ocupación del gran edificio. Y aquí tenemos algunas piezas que hasta ahora no habían aparecido en Medina Elvira, pero que son piezas también comunes, como por ejemplo los clavos de herradura, esos clavos pequeñitos con la cabeza plana, que se conocen como clavos de clave de violín, porque se parece mucho a los del instrumento musical. Dos cascabeles, uno de ellos de mayor envergadura y mucho mejor conservado que el otro, es también una pieza muy bonita, que además todavía suena. Otra pieza relacionada con el mecanismo de uno de estos candados de barril, que lo vamos a ver después. Más piezas cosméticas, cuchillos, algunas cadenas que podrían pertenecer o bien a objetos cosméticos o bien a despabiladeras de candil, herrajes de arqueta, típicos de época omeya, y los restos de una cruz patada de hierro. Y ya pasando a los materiales por grupos funcionales, comparándolos con otras piezas, para que nos aclaremos, los de Medina Elvira son siempre los que tienen el fondo azul en la fotografía. Dentro del armamento es verdad que hay muy pocos proyectiles, un total de 8 identificados claramente, todos en la zona del Cerro del Sombrerete, y probablemente se identificarían más con un arco que con una ballesta, porque bueno, estamos en una fecha muy temprana todavía para el uso de ballestas. Y luego
luego pues es un perfil el que tienen estas piezas, que se suele denominar como fusiforme, porque apenas tienen la cabeza marcada, como por ejemplo esas otras piezas que os pongo del Castro de los Judíos, que son más tardías, ya es otro tipo de proyectil también de mayor envergadura, de mayor peso, o luego las piezas ya nazaríes, que estas son del asalto al castillo de Priego de Córdoba, que ya son piezas de muchísima más envergadura, mucho más contundentes, son piezas totalmente de ballesta. Os he traído para comparar con el que mejor conservado está de Medina Elvira, esta pieza del Cerro de la Cruz de Almedinilla, que es interesante porque bueno, Rafael Carmona del Museo de Priego de Córdoba han hecho un estudio de arqueología experimental con esta pieza que apareció allí en las excavaciones. Encargaron a un herrero que fabricase una pieza similar y luego con un arquero profesional que manejaba un arco con similitudes con los arcos árabes efectuaron varias pruebas de disparo para ver cómo se comportaba el proyectil. Y efectivamente este tipo de proyectil respondía muy bien al tiro con arco y aerodinámicamente la forma que tiene permite que vuele mucho más rápido. De hecho, se alcanzaron más de 100 metros en alguno de los disparos que efectuaron. Por todo ello, lo más probable es que estos proyectiles se relacionen con arcos del tipo que tenéis ahí abajo, por ejemplo, el que aparece representado en este Ataifor de Medina Zahara, aparecen también en la Alhambra, o estos arcos otomanos del siglo XVII, que serían bastante similares a los que se usaban en la Edad Media. Se llaman arcos compuestos porque tienen no solo esa forma recurva, sino que tienen el alma de madera y luego están reforzados con cuerno en el interior y en el exterior con tendones de animal, que permite que el arco sea una pieza a la vez que firme, bastante flexible. Si pasamos a los materiales de carpintería, pues aquí tenemos un poco de todo. Si estuvisteis precisamente en la exposición del año 2013 del Parque de las Ciencias, pues los clavos de arriba del todo con dos cabezas los veríais montados en un metacrilato simulando que probablemente fueron clavos colocados en una puerta, pues como la que veis en la imagen, a modo de adorno. El clavo que está debajo, el de cabeza de cuarto creciente, os he puesto una imagen de clavos de Medina Albalá, que son exactamente iguales, y tenemos también piezas idénticas aquí en Granada, en el Castillón de Montefrío, en Lietor, en la Cima de los Infiernos, y en el despoblado de Marmullas, por ejemplo, en Málaga. Yo en todos estos años he visto muchos clavos, más de lo que me gustaría, y no he visto estos clavos fuera de Al-Ándalus en ningún yacimiento del norte. Quizás es un tipo por alguna cuestión característico de aquí. Probablemente son clavos también por este tipo de cabeza y por la escasa envergadura que tiene el vástago de adorno de puertas o de mobiliario. Luego aparecen también en el yacimiento varias hembrillas y cáncamos que son objetos muy multifuncionales, pueden utilizarse tanto como gozne bisagra de puertas, ventanas y elementos de mobiliario, como por ejemplo, como veis en las imágenes que he traído de piezas más recientes, pues para insertar en las paredes las argollas de las que se sujetaba el ganado o para insertar candados en puertas o en elementos de mobiliario. La imagen de abajo del todo pertenece a varias piezas de herraje de algún elemento de mobiliario, son también de las piezas de Gómez Moreno, y luego las del otro lado son las de la parte de abajo de las excavaciones recientes y las de arriba son también de Gómez Moreno. Lo interesante de las piezas de abajo, las del Cortijo de los Cigarrones, tienen una decoración vegetal que aquí no se aprecia mucho, es que son piezas típicas, ese remate que tienen así como de forma casi de pica. Es un herraje, es una terminación típica califal, que la podemos ver de hecho en arquetas y píxides omeyas, o por ejemplo aquí en Albalá, que es un contexto más tardío, pero la propia Sophie Gillot pues plantea que esta pieza es típica, o sea, típica de una época anterior.
y de hecho aquí está enrollada de esta manera porque probablemente estaba preparada para ser reciclada, como ella misma dice. La terminación típica de épocas más tardías sería la de la pieza de la Torregrosa, que esta apareció en el taller que se documentó de hueso en el castillo de la Torregrosa, apareció junto con los herrajes, los restos de la arqueta. Y luego piezas más comunes, pues como la pieza de hierro de Medina Elvira, que podemos encontrarlas en otras piezas medievales, como esta arqueta de York en Inglaterra, o piezas que nos podemos encontrar en Internet de finales del 19, de principios del 20, son muy similares. Y estos son los famosos candados de barril. En Medina Elvira hay varios, más o menos completos, de diferente envergadura. Por ejemplo, este de aquí arriba pesa 400 gramos y el de al lado 70, casi 71. Son dos piezas muy distintas que probablemente la de mayor peso estaría relacionada o bien con el cierre de una puerta o de un gran arcón y la otra con algún otro elemento de mobiliario más pequeño. Pueden servir también incluso para cerrar sacos. Luego está el tubo que apareció en las excavaciones de la Gran Casa de la Alcazaba, con su orificio para meter la llave, y esta otra pieza que tiene esta forma así, que apareció en el edificio del Cortijo de los Cigarrones y que yo pensaba que era algún tipo de gozne, de pernio, y de hecho preparando esta charla pues di con el catálogo de Medina Albalá con las piezas que están debajo, que son exactamente iguales y son parte del mecanismo de estos candados. Este dibujo que os he traído, candados de este tipo hay no son siempre exactamente iguales, pero tienen un mecanismo bastante similar. El más común es meter una llave que tiene forma como esa de Vascos, la imagen que tiene el fondo rojizo, en forma de T, se mete la llave por la ranura, empuja el mecanismo, se engancha en el mecanismo que tiene dentro, lo empuja hacia afuera y abre el candado. En Vascos pues tenemos estas piezas que están prácticamente completo el mecanismo entero, que incluso con su llave, y aquí abajo en blanco y negro os he traído una imagen de réplicas en resina epoxi que pertenecen a un pecio bizantino hundido en el mar Egeo en el siglo XI y que son exactamente iguales que las otras. Es verdad que son unas piezas a veces difíciles de identificar por eso, porque aparecen, normalmente es muy difícil que aparezca la pieza entera con todas sus partes. Y luego porque muchas veces, pues esto se lo he leído también a Sophie Guillot en el catálogo de Medina Albalá, que es complicado a veces documentarlas porque muchas veces las publicaciones que se hacen sobre objetos de metal pues recurren siempre a, yo que sé, a publicar pues, piezas más llamativas, son a veces publicaciones sesgadas, no nos dan la visión de todas las piezas que se recuperan en un sitio, sino solo las que más llaman la atención. Entonces estas piezas pues no llaman mucho la atención. En cuanto a las herramientas, aquí nos encontramos con varias cuestiones. Primero, que apenas han cambiado a lo largo del tiempo. Segundo, que a pesar de que apenas hayan cambiado, pues para muchos arqueólogos muchas veces identificar algunas de ellas nos queda ya un poco ajeno a nuestra realidad diaria. De hecho, a mí con algunos fragmentos de herramientas del castro de los judíos en León, pues fue mi padre el que me dijo, pues esto es una podadera, esto es de un podón, esto es de... Yo al principio no sabía, digo, pero ¿por qué ves tú todo esto que yo no lo veo? Pues porque para él eran piezas mucho más relacionadas con su cotidianidad que para mí. Y luego aquí entra en juego también un componente local, sin duda, que es el hecho de que pues una herramienta se puede llamar de una manera, ser igual y llamarse de una manera en Andalucía y de otra en Galicia y de otra en Cataluña, y pueden servir para cosas distintas o pueden servir para muchas a la vez. Y tampoco tenemos que irnos tan lejos porque a lo mejor en un pueblo de Granada y en un pueblo de Huelva tenemos la misma herramienta que se llama de una forma que no tiene nada que ver
y que se usa para cosas distintas. Pues yo qué sé, las piezas de picolas, piquetas, espiocha, zapapico, pues que te las puedes encontrar de multitud de maneras denominadas, y luego pues unas tienen una especie de pequeña zuela o azada en un extremo y en el otro un pico, pero luego hay otra que tiene un martillo y una zuela, y otra tiene un hacha y un pico, y se usan para multitud de cosas distintas. El caso del almocafre, en Medina Elvira, en las intervenciones de Gómez Moreno, pues tenemos una pieza que es muy parecida a la que apareció en La Sima de los Infiernos, el Lietor, pero muy parecida en cuanto a morfología, porque luego en cuanto a tamaño y peso no tienen absolutamente nada que ver. La pieza de Lietor tiene una altura de 11 centímetros y un peso de 64 gramos. La de Medina Elvira tiene una altura de casi 22 centímetros y pesa más de 300 gramos. Evidentemente no se utilizaban para lo mismo. Es una herramienta que aparece mencionada en algunos tratados de agronomía andalusíes. Por ejemplo, Inalabuán pues diferencia 3 tipos de escardillo o almocafre, y entre ellos pues habla de uno que es más grande que los demás, que podría corresponderse con este tipo, que es el escardillo de huerto. Él dice que sirve para escardar rosales. Yo me imagino que no tendrían una herramienta solamente para escardar rosales, serviría para más cosas, pero bueno, pues nos va dando un poco pistas. Las otras herramientas pues servirían, pues los tenemos en tratados de agronomía andalusíes o de época romana, pues identificadas como piezas que servían pues para voltear la tierra, para abrir surcos, para cortar tocones de los olivos. Etnológicamente se documenta también el uso en carpintería. Entonces, a veces, si no tienen un contexto preciso, es difícil también saber exactamente cuál era su función concreta. En cuanto al ámbito de las herraduras y los clavos, pues de momento solamente hemos podido identificar en la excavación del edificio del Cortijo de los Cigarrones un típico clavo de herradura. Clavos de herradura hay fundamentalmente de 2 tipos, este con la cabeza aplastada, que se llama de clave de violín, y luego os he traído algunos del Castro de los Judíos en el dibujo, que tienen cabeza en T. Normalmente algunos investigadores dicen... Me podía levantar, ¿verdad? Es decir, que estos clavos de abajo, los de cabeza en T, estarían relacionados con este tipo de herradura de la derecha, y los clavos de cabeza aplastada, de clave de violín, con aquella otra herradura que es un tipo más antiguo, que aparece ya en piezas de los siglos X, XI. Las herraduras tienen el borde ligeramente ondulado, probablemente porque la clavera es mucho más profunda que en el otro tipo de herradura, y con cada estampado de la clavera se iría dilatando el metal. Son las piezas, algunas de las herraduras más antiguas completas que tenemos de esa época, son las que se documentan en el lago de Paladru, en Francia, que es un yacimiento maravilloso. De hecho tiene un museo monográfico, que si podéis verlo alguna vez, visitarlo, porque es un yacimiento que se ocupó durante un periodo muy concreto del siglo XI, estaba sumergido bajo el agua, pero se han recuperado una cantidad de piezas de todo tipo, algunas en madera, como ese martillo que está ahí, porque eso no es un martillo de ahora, es un martillo del siglo XI, totalmente en contexto, y que nos dan también muchas veces claves para interpretar otras piezas que tenemos en otros sitios con no tanta suerte de haberse conservado de esa manera. Y abajo pues os he traído una herradura de Medina Albalá, que tendría también un poco ese borde así ligeramente ondulado. En cuanto al trabajo textil, se documentan varias fases del trabajo en Medina Elvira a través de sus herramientas. El trabajo textil también tiene un problema, que es que, bueno, pues cardar, hilar, tejer, muchas veces los utensilios que se utilizaban eran de madera.
y la mayoría de las veces pues no nos han llegado hasta nosotros. Entonces nos llegan algunas piezas de metal, algunas de hueso y de cerámica, pero la mayoría de ellas han desaparecido. El trabajo de hilar estaría documentado en Medina Elvira a través de dos tipos distintos de uso: el uso de hierro que vimos antes, que es muy similar al uso del castro de Zamorano del Cristo de San Esteban, y el otro uso mucho más común en los yacimientos andalusíes, que es de aleación de bronce, la punta de uso. En el de Medina Elvira no se ve muy bien porque está roto en la punta, pero tiene el arranque en espiral que tienen normalmente este tipo de usos, como los del yacimiento de Mértola. También se han identificado dos fusayolas y os he traído también una pieza de hueso que es de las excavaciones de 2009, que es muy similar a las piezas de metal y es idéntica también a esta pieza de la foto en blanco y negro, que es de Saltés. En Saltés también tenemos este otro uso, que en este caso se documenta una fusayola, para que veamos que muchas veces pues uno fabrica las cosas con lo que tiene más a mano. Es una fusayola de vértebra de pez. En cuanto a la labor de tejer, pues nos encontramos en Medina Elvira con dos tipos de útiles. Los dos son de los materiales de Gómez Moreno y uno pertenece a un telar vertical y el otro a un telar horizontal. El peine de telar serviría para comprimir o apretar la trama a medida que se va tejiendo. En la imagen en la miniatura del salterio podéis ver que la mujer lleva un peine de este tipo en la mano, que son muy similares a peines. Pues este, por ejemplo, que estaba a la venta en eBay, es un peine del siglo XIX, pero que es prácticamente igual a los medievales. Y los de arriba son peines del mismo tipo que se siguen utilizando en telares tradicionales de Túnez y de Marruecos. A veces tienen esas anillas, lo vemos en una de las piezas de Túnez y en la pieza que estaba a la venta en eBay, y en algunas piezas medievales también podemos ver el arranque del enganche de las anillas. Y yo he leído en materiales etnográficos que un probable uso es suenan a medida que vas comprimiendo la trama y va marcando un poco el ritmo del trabajo. Estas piezas normalmente no suelen identificarse bien. Yo las veo la mayoría de las veces, si uno hace una búsqueda en Ceres, por ejemplo, pues te las encuentras muchas veces como rastrillos o como azadas. Pero tienen esos dientecitos que aquí en la foto no se ven muy bien, pero que servirían precisamente pues eso, para ir apretando la trama. Sí que las tenemos bastante bien identificadas en varios yacimientos. Hay un estudio bastante interesante de Judith Pastocay, que es de donde he sacado la imagen de la miniatura, que las tiene identificadas en el este de Europa desde los siglos IV-V, y en el sur de Francia y en el norte de la península las tenemos en yacimientos altomedievales, como por ejemplo el Bovalar en Lleida, que además tiene la peculiaridad de que todavía conserva el mango de hueso, o en el yacimiento del sur de Francia de Rusino, que hay varias piezas de este tipo. Son yacimientos de contextos tardoantiguos, altomedievales, casi visigodos. Lo tenemos en Lietor también, otro peine de telar. Después, en relación con los telares horizontales, pues tenemos el templén, que Gómez Moreno pensó que era un tenedor, y que, bueno, pues los estudios hechos en Portugal para los materiales de Conimbriga y sobre todo el de Manuel Retuerce nos dieron la clave, gracias a los paralelos con materiales etnográficos, para identificar esta pieza, que, como veis aquí, esta fotografía la he sacado del estudio de José María Moreno Narganes. Son exactamente iguales, pueden tener entre 3 y 5 dientes,
se colocan al extremo de una vara de madera, se enganchan en la urdimbre y lo que se hace es que van marcando el ancho de la pieza, los vas moviendo a medida que tejes y mantienen tensa la urdimbre. Y las varas de madera tienen unas piezas que permiten regular el ancho para adaptarlo al ancho del tejido con el que estés trabajando. En este caso, la única pieza casi arqueológica que nos puede documentar, salvo que se encuentre algo de madera muy raramente, el uso del telar horizontal en un yacimiento es precisamente el templén. Y además el estudio de Manuel Retuerce fue importante porque nos retrasó la cronología de la introducción del telar horizontal en Europa, que se pensaba que era más tardía, hasta más o menos el siglo X. Hasta hace no mucho se pensaba que fuera de Al-Ándalus no se documentaba, pero bueno, yo en el Castro de los Judíos de León tenemos uno y lo he visto también en algún yacimiento medieval francés. Lo que pasa es que muchas veces también son piezas que no están bien identificadas. En cuanto a la parte de coser, pues aquí están los famosos dedales, de algunos de Talabartero, otros no tanto. Los de arriba son de las piezas de Gómez Moreno, los de abajo son los 3 dedales de las excavaciones de los últimos años. Algunos de estos dedales están firmados en la cúspide del dedal. Se documentan, de hecho, varios nombres que se repiten en algunos dedales, Saif, sobre todo para la época omeya, Atir, se han identificado varios nombres. Uno de los de las colecciones de Gómez Moreno está firmado, no sé lo que pone, habría que verlo, pero la pieza más grande está firmada en la parte de arriba. Esto nos está identificando también que estamos ante unas piezas de cierta calidad, porque el artesano que las fabrica las está firmando. De hecho, a veces aparece el mismo nombres similares, no quiere decir tampoco que fuera la misma persona, pero podría ser en los candiles de latón, el mismo nombre que en los dedales. En la parte de abajo los dedales suelen tener pues, o bien decoración geométrica, como por ejemplo el dedal de Medina Elvira en forma de cápsula, el de las excavaciones, o bien epigrafía. Por ejemplo, este del Museo Arqueológico de Jerez tiene una inscripción que dice la bendición de Dios y la felicidad por siempre. Y frecuentemente lo que se suele repetir es, como en el dedal de Calatrava, la palabra baraka. Los dedales de las colecciones de Gómez Moreno, pues yo diría que por la envergadura de los mismos, los dedales de Talabartero seguro son los 2 primeros, y el resto, aunque tienen una forma parecida, no tienen nada que ver en cuanto al peso del dedal ni en cuanto al grosor de la pared como para decir que sean un dedal de Talabartero. Un dedal de Talabartero tiene que ser mucho más grueso y los orificios para apoyar la aguja son también más grandes porque las agujas no son las agujas de costura normales y corrientes. Luego a veces también incluso, como son estas agujas más pesadas, nos encontramos con marcas, como en el dedal de Jerez, del resbalado de la propia aguja por la superficie. Otras herramientas documentadas que son súper comunes en yacimientos de cualquier época son los punzones de distintos tipos. En Medina Elvira pues hay muchos tipos distintos en cuanto a tamaño y morfología. En algunos lugares tenemos la suerte de encontrarlos todavía con los restos del mango. Por ejemplo, en la Cima de los Infiernos, el Lietor conserva todavía el mango de madera. En este yacimiento francés está todavía enmangado en hueso, y en la Villa Palentina de Quintanilla de la Cueza está enmangado con un mango de asta. Servirían para multitud de trabajos, para marcar y perforar pues, superficies de cuero, de hueso, incluso madera también, pues, sobre todo, incluso metales blandos. Las lañas, pues de momento en Medina Elvira solamente nos hemos encontrado con una pieza de este tipo, que es una doble, lo que se llama doble laña de plomo, que está todavía inserta
en parte de una cerámica y tiene además otro orificio del añado. Y en las campañas de excavación, pues a través de Cristina Martínez Álvarez, que es la encargada de estudiar la cerámica, me ha dicho que en casi todas las campañas pues aparecen varias piezas con orificios del añado y que siempre son ataifores, que es lo que suele aparecer en casi todos los yacimientos. En algunos sitios también aparecen sobre cerámicas de almacenaje, siempre de almacenaje de sólidos. También podemos encontrar otro tipo de lañas, como estas del Castro de los Judíos en hierro, que se parecen más a una grapa. Pero de momento en Medina Elvira solo hemos podido identificar esta. Otro tipo de herramientas, pues el yunque. Si además este yunque, si alguno hacéis crucigramas, pues es una palabra muy socorrida en todos los crucigramas, yunque, tas. El tas es un tipo de yunque de pequeño tamaño que se utilizaba sobre todo en trabajos de hojalatería y platería. Y suelen tener estas patitas para introducirse en superficies, en bancos de trabajo de madera. Y he traído pues algunas imágenes de otras piezas arqueológicas, salvo la del Museo Nacional de Antropología, que es una pieza contemporánea, pero son todo yunques de este tipo. Fijaros que además es un yunque que es pequeño de tamaño, porque no llega a 13 centímetros, pero pesa 4 kilos. Dentro del ámbito doméstico nos encontramos con varios tipos de utensilios. Para mí, pues los más llamativos son todas estas piezas que os decía que bueno, pueden ser quirúrgicas, pueden ser médicas, sin duda, pero el que aparezcan tanto en los últimos años en contextos domésticos, las tenemos en Medina Albalá, las tenemos en Vascos, las tenemos en Denia, en la Torregrosa, en un montón de yacimientos, y en Medina Elvira tenemos 6, las 3 sondas de la Gran Casa de la Cima del Sombrerete y las otras 3 piezas que aparecen en el Cerro de los Cigarrones, que son una sonda, una cucharilla y el típico auriscalpium, que es un modelo de época romana que serviría para la higiene de los oídos. Entonces, realmente, eso, si no las encontramos, pues yo qué sé, como a veces aparecen en Mérida, por ejemplo, en el ajuar de la tumba de un médico, o las podemos insertar en un contexto con otras piezas que nos diga que efectivamente estamos ante un contexto médico, yo creo que más bien están relacionadas con la cosmética y con la higiene. De hecho, en algunos sitios aparecen también vinculadas dentro de contextos domésticos con restos de ungüentarios de vidrio. Probablemente sirven pues para eso, para aplicar medicamentos o productos cosméticos. La otra fotografía de la izquierda, arriba, son todas las piezas de las intervenciones de Gómez Moreno. Y luego he traído algunas fotos de detalle, pues porque estas piezas suelen estar siempre decoradas en esta zona central, que es como una zona de un asa, porque tienen funcionalidad doble, se usan por los dos extremos, y es ahí donde suelen llevar sencillas decoraciones geométricas, que casi siempre son las mismas. Luego, otro tipo de objetos, pues esta gran hebilla, que por su tamaño y por su peso es una hebilla probablemente o bien de un atalaje equino o para cierre de algún saco. Y la otra es un broche de hebilla muy pequeñito. He traído una imagen de una pieza del Castro de los Judíos donde estaba el broche prácticamente idéntico a este, se llaman broches de lengüeta, dentro de la hebilla, y probablemente sería una hebilla pues quizás más para un zapato. Algunos alfileres y los 2 cascabeles. El cascabel de mayor tamaño, los cascabeles sirven para adornar vestimenta, pero también sirven para adornar a los caballos. Hay un estudio de Juan Zozaya que los identifica también en miniaturas y en piezas de marfil, adornando a los caballos. Estarían identificando además un caballo de alguien importante y forman también parte del adorno de los caballos del ejército omeya, por ejemplo. Este cascabel tenía dentro restos de esquirlas de metal y bueno, pues por eso cuando lo agitas todavía suena.
Los restos del otro, que estaban también en el mismo edificio del Cortijo de los Cigarrones, es un cascabel de mucho menor tamaño, quizás este sí más para adorno de vestimenta, y aunque estaba roto, tenía todavía la bolita, en este caso de piedra, con él. Dentro del ámbito doméstico, pues también nos encontramos con piezas relacionadas con la iluminación. En este caso, pues este tipo de candiles, evidentemente, no los tenía todo el mundo en su casa. Los más comunes son, por supuesto, los candiles de cerámica que todos conocemos. Estos son piezas de mucha calidad. De hecho, el candil de Medina Elvira es uno de los más completos que tenemos documentado. Y tiene muchos paralelos pues, con esta pieza de Rabanales, de Córdoba, con una pieza de Algeciras y con otra del Instituto Valencia de Don Juan. También entre las colecciones del Museo de Gómez Moreno hay varias tapaderas de candil. Como veis, la pieza que es no sé si es un ciervo, no sé, porque este tiene cola, que los otros de la Sima de los Infiernos y de Córdoba no la tienen. Pero bueno, lo más relevante de esto es que nos están hablando de piezas que se fabricarían en unos talleres concretos, que son producciones prácticamente iguales, muy similares, y que se redistribuirían después por varias zonas de Al-Ándalus. También tenemos la tapadera en forma de gallo, que es una pieza muy bonita. En las excavaciones de la Ronda Oeste de Córdoba ha aparecido esta, que está en mal estado de conservación. No estoy segura de si es similar a la del Museo de Granada o no, pero es bastante parecida. Y luego las despabiladeras de candil, que sí que son piezas mucho más comunes, pero que curiosamente también aparecen muchas veces mal identificadas, sobre todo como aldavillas. Las que aparecieron en Mértola, en Portugal, todavía con los restos de la cadena enganchada, pues nos dan un poco más la clave de la interpretación, de que efectivamente no son herrajes ni aldavillas de ningún objeto, sino que son despabiladeras de candil. En Medina Elvira pues hay varias, sobre todo de las colecciones de Gómez Moreno, y luego tenemos otra en las excavaciones, y estos restos de cadenitas, que no lo puedo asegurar, pero podrían estar quizás relacionados con este tipo de piezas. Dentro del ámbito de la economía y el comercio, pues nos encontramos, por ejemplo, con los platillos de balanza. Este de Medina Elvira, el que lleva el número 691, todavía tiene los 3 orificios, aunque no se vean bien en la foto, y se pertenecería pues, a una balanza similar a la de la imagen de las cantigas de Santa María, o la de la Sima de los Infiernos de Liétor, que conserva el fiel de la balanza también, o las piezas de la Ronda Oeste de Córdoba, que tienen también todavía la cadenita. Luego tenemos una pesa que apareció en las excavaciones, con restos todavía de la argolla, que podría ser de otro tipo de balanza, como es la balanza romana, que todos conocemos, porque si va uno a veces a un mercado tradicional, pues todavía se pueden ver allí, o quizás algunos incluso las tenéis en casa de vuestros abuelos. Y luego, dentro de las piezas de Gómez Moreno, también hay esta colección de pesas de distinto tamaño y peso, que como veis son exactamente iguales a las de esta balanza del siglo XIX. Y el ponderal de medio dinar, que apareció en la campaña de 2006, que serviría también colocado en una balanza para comprobar el peso exacto de las monedas. Siempre llevan inscripciones de este tipo un poco amenazador: la justicia es de Dios, como bueno, pues no engañes con el peso de las monedas, porque bueno, pues no hemos inventado nada, y en la Edad Media se falsificaba la moneda como se hace ahora, y de hecho hay varios estudios sobre lo que llaman las monedas forradas, que son monedas que por fuera tienen plata, pero por dentro pues no son de chocolate, pero casi. Entonces, pues este tipo de piezas las tenemos ponderal de medio dinar, de un cuarto de dinar, servirían un poco para comprobar el peso justo de la moneda.
Y ya para finalizar, estas piezas que son un poco más intrigantes, porque como os he dicho, aparecen en varias zonas del yacimiento, casi siempre en pequeños grupos, se han analizado varias, suelen ser aleaciones de cobre y plomo en distintas proporciones, y he localizado algunos paralelos en la colección Francisco Monedero de Madrid, que es una colección de numismática particular, que fue estudiada por Antonio Roma Valdés, y en el tesorillo de Tignar, en Albolote, donde ya los investigadores, los autores del artículo, las identificaban con cospeles para acuñar moneda. Luego, en esta fotografía de este bloc de monedas antiguas, pues tenemos, es un método para fabricar moneda que se documenta desde época romana hasta la edad moderna, que es a través de cilindros de metal ir cortando trozos, normalmente con cincel, con tijera, y después se aplastan para acuñar la moneda, sobre todo los feluses, las monedas de los primeros tiempos de Al-Ándalus, lo que hace que muchas veces son piezas tan pequeñas que la acuñación queda fuera, o sea, no está la inscripción completa dentro de la moneda. Os he traído la imagen de dos de los feluses de las excavaciones de Medina Elvira, para que veáis que son también piezas un poco irregulares, y estas dos también se sometieron a analíticas, y la proporción de metal, también tienen plomo en la aleación, es bastante similar a la de los cospeles y es bastante similar a la de los estudios de Antonio Roma Valdés para estas piezas de colección particular. Ellos también analizaron tanto feluses como cospeles. Y bueno, pues son piezas que todavía no está del todo claro por qué aparecen como aparecen. Yo creo que son esto que os digo, pero bueno, pues a lo mejor el día de mañana tengo que cambiar de opinión y me parecerá estupendo. Entonces, para terminar, pues he traído esta frase de Antonio, que me gusta mucho, que dice que la misión de la arqueología es poner a disposición de todo el mundo el patrimonio y enseñarle a la gente que la historia es la historia del común de los mortales y no la historia de los grandes hombres. Es la historia de la vida cotidiana y la historia de las grandes estructuras que han gobernado las sociedades y el mundo. Así que a partir de ahora, pues tanto para los que sois especialistas, arqueólogos, como para los que no lo sois, pues os animo a que cuando vayáis a un museo, esto también es labor de los que trabajamos en museos, que los museos sean más didácticos y que la gente pueda ver más allá de las piezas a las personas que están detrás de ellas, pero os animo a que hagáis ese ejercicio. Muchas gracias. Bueno, los metales en los últimos años se está tendiendo a conservarlos más. Yo esto lo aprendí con varios restauradores, ahora también trabajo con algunos en el Museo de América, en bandejas como de Porexpan, de poliestireno, se les cava un poco lo que es el perfil de la pieza, se le hace como una camita y luego se cubre con una plancha transparente para que se vea lo que hay allí, y creo que es bastante más adecuado que meterlo en bolsas de plástico, como por ejemplo se hace con la cerámica, porque luego pues puede pasar, pues eso, como las tijeras que os he enseñado. Si no se trata con delicadeza, entonces creo que de momento es una opción que es bastante adecuada, aparte de luego los controles que tienen que tener de temperatura, de humedad, etcétera, como en todo museo y todo tipo de piezas.
vecinos, eso ya. El problema con el yacimiento de Minalvida es que son 323 hectáreas de yacimiento, ¿vale? De la zona que está protegida como bien. Y todas las excavaciones que se han hecho hasta ahora, salvo algunas que han sido siempre en terrenos privados. Estamos hablando de que ronda casi 600 propietarios privados los que hay allí, la división que hay de parcela, entonces, casi gran parte de la ciudad, como hemos ido mostrando María, está situada en una zona de olivar y los propietarios privados, o algunos de ellos, siempre pedían que luego se volviesen a enterrar los restos, porque luego pasan por ahí con tractores, para variar los olivos, para el riego, para no sé qué. La única zona en la que se han conservado los restos y los que se pusieron en valor algunos de ellos es la zona del Sombrerete, que es el cerro en el que presuponemos que está la Alcazaba, y de hecho los restos, como mostró María, son bastante singulares, en un sitio donde hay puntas de flecha, el consumo de fauna también es diferencial y el tipo de estructura es también diferente. Entonces, esa zona sí que se conservaron algunos de los edificios, algunas de las casas, los cimientos de los muros, pero es la zona más inaccesible también. Es muy difícil acceder ahí, tiene muchas pendientes, es la zona que está entera horadada por antiguas canteras del siglo XIX, hay alguna parte en la que, no con vértigo, pero bueno, con cierta precaución, pero sí que pasas por zonas que están más estrechas. Entonces nosotros cuando vamos con los estudiantes, por ejemplo, sí que subimos ahí, pero cuando vas con familia o con grupos así pues no se recomienda. Y de hecho la propia delegación de cultura, como la me llamado la atención cuando son visitas medio oficiales y tal, de que ahí no está permitido el paso porque no es seguro. La propia casa de lo que pensamos que es la MIL, el gobernador de la ciudad, está dentro de una zona vallada porque es zona de cantera, es decir, es una zona, nosotros acabamos, Antonio acabó en el 2001, porque hay una excavación ejecutiva y tal, pero está dentro de una zona vallada en la que no se puede pasar. De hecho, ahora ya lo han quitado, pero durante mucho tiempo había cargas de dinamita pendientes para volar el cerro. Entonces son como muchos condicionantes que impiden que el yacimiento se haya puesto en valor hasta ahora y que se pueda visitar. Es una de las cosas que pretendemos sobre esta obra, porque vamos a excavar en terrenos municipales, en terrenos del ayuntamiento, y además tenemos el compromiso de que nunca más se vuelva a cerrar lo que excaemos. Aunque eso sea a costa de que la investigación sea peor, porque no podemos excavar en sitios que nos gustaría, pues como la zona artesanal o la zona donde está la vivienda, y tengamos que estar restringidos a lo que sean terrenos públicos, municipales, que sea, pero que a partir de ahora se excave para poner valor en el producto. Tenemos la página web. Pero me llama mucho la atención, estáis tan cerca y hace tanto tiempo que avisáis que toda la ganas de ir a hablar con ese trocillo, no toda la España, pero yo qué sé, por estar y no sé. Nosotros siempre que hemos excavado, y aquí puedo dar, aquí que tú has estado al frente de la Concejalía de Cultura mientras estábamos jugando durante muchos años, nosotros siempre hacíamos visitas guiadas durante las excavaciones, o sea, para que todos los restos fuesen conocidos de colegios, grupos de estudiantes de la universidad, gente del pueblo, que venían, pero eso hace mucho. Bueno, la última vez fue 2019, no hace tanto. La última vez que estábamos fue meses antes de que se desatase la pandemia, en noviembre de 2019, con los polacos, y allí tuvimos días de puertas abiertas, jornadas de visitas, o sea, nos afectamos. Ya, pero como vino la pandemia, o sea, se reduce. Bueno, aprovecho una palabra y ya otra pregunta también. En comparación con otros yacimientos, ¿qué es lo que resulta singular de Minalvida en cuanto al estudio de los minerales? Bien por la ausencia de ciertos materiales que llaman la atención que falten en el registro, o bien por la presencia de otros que sean distintivos o que permitan hablar de una singularidad del yacimiento en algún sentido, por la cantidad de materiales que salen de un tipo u otro, o está estandarizado con respecto al resto de yacimientos que se conocen o se publican. Bueno, yo creo que los materiales son bastante similares, quizás no tan abundantes como en otros sitios, pero yo creo que eso es más debido a que la superficie que está excavada es realmente muy pequeña en comparación con la envergadura de la ciudad. Yo qué sé, si lo comparamos, por ejemplo, con los materiales que han salido en el arrabal de Córdoba de la Ronda Oeste o con los de Medina Albalá, allí hay bastantes más materiales de distintos tipos, pero también es verdad que se han hecho excavaciones mucho más exhaustivas. Yo creo que, por ejemplo, entre las piezas así más destacadas, a mí me parece relevante el dedal de Talabartero, precisamente porque son piezas que no nos encontramos, la mayoría de las, hay muchos dedales de Talabartero,
pero la mayoría de ellos están totalmente descontextualizados porque pertenecen a colecciones antiguas de los museos y o bien no sabemos de dónde vienen, como la mayoría de los que tiene el Museo Arqueológico Nacional, o bien sabemos que vienen pues de Medina Elvira, como los que tenemos aquí de Gómez Moreno, en principio, pero ¿de dónde? ¿De qué contexto? Entonces, es una pieza que me parece bastante destacada en ese sentido porque es uno de los pocos dedales que tenemos con contexto estratigráfico preciso y además en una zona muy concreta del yacimiento como es la zona artesanal. Pero luego en cuanto a tipo de piezas, yo creo que son bastante similares. De hecho, me llama la atención pues también la ausencia, pues, por ejemplo, de piezas pues eso, como las herraduras o los clavos de herradura, que aparecen frecuentemente en muchos yacimientos. Y aquí, pues hasta la campaña de 2019, en el edificio de Los Cigarrones, no tenemos ninguna pieza de ese tipo. Y tienen que ser piezas muy comunes, pero bueno, en ese sentido sí creo que tiene mucho que ver con eso, que a Medina Elvira le queda mucho trabajo por delante, afortunadamente. Sí. Es un poco saliendo por la tangente, pero aparte de los dedales de la Martelot, ¿qué otras herramientas hay que podamos identificar en metal de esta época para el trabajo del cuero? Para el trabajo del cuero, bueno, es que, claro, se utilizarían sobre todo también punzones, leznas, pero claro, como son herramientas tan comunes y tan polivalentes en realidad, si no las encontramos en un contexto muy concreto, acompañadas de otro tipo de objetos, pues tampoco podemos decir exactamente que sean para eso, porque eran para eso, pero también para muchas otras cosas. ¿Se conoce la procedencia del metal? O sea, si se ha hecho una traza y se ha determinado que era cerca de la propia ciudad y ha habido restos, se ha encontrado, se creen de se podría haber restos de minería o cosas así. Pues estudios de ese tipo todavía no se han hecho, sería una cosa bastante interesante. ¿Has pedido la tesis doctoral sobre eso? Pues mira. Que me he encantado que se te ministerio que resuelto. Esa es la otra parte. En principio, zonas de minería metálica que vengan referidas en la fuente escrita, en lo que es la Cora de Elvira, en la provincia de Elvira, hay bastantes, tanto zonas pertenecientes, actualmente la zona preponderante, varias zonas de Pucarra también. Este verano se ha atacado un yacimiento que Yermen, que tiene la cronología también del 9 al 12 y que es una zona de explotación minera en la Pucarra, pero claro, es proveniente de... Lo interesante sería eso con las escorias, más con los... Sí. En el mundo árabe que trabaja el orfebre, trabaja también la arma. Uno que hace el amuleto hace armas. Se ha encontrado también plata y hierro al lado de los yunques. Es que el yunque es de las piezas de Gómez Moreno. Entonces, ¿No tiene restos los yunques de plata o de oro? así a priori, a primera vista, no se identifican. Si se hiciera algún análisis de la pieza, pues quizás sí. ¿Una cuestión más? ¿Te avise cuando empezáis la excavación? Todavía el lunes empezaremos con las máquinas y el siguiente con los... Que lo ponga en la web y que la gente piense que si también estáis allí con la espalda doblada, dando tierra. Como me parece una profesión tan sacrificada y cuando hace frío se hielan, cuando hace calor sudan que va aquí y lo llevan con esa entereza. Me admira verlo trabajar. Estamos deseando que